Buscaba. Comenzamos. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente en contacto con ustedes con una transmisión más de su programa Creados para la Eternidad. Como les dije anteriormente, con el tema hoy, la respuesta que buscabas. Un tema bien interesante. Vamos a estar aprendiendo sobre la Biblia, vamos a estar aprendiendo sobre la palabra de Dios y sobre todo vamos a dar respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos. Y te invito a que compartas esta transmisión, que compartas para que más personas se conecten, más personas también puedan obtener hoy la respuesta a esas preguntas que nos hacemos diariamente. A través de la historia de la humanidad, tanto en la antigüedad como en la actualidad, el hombre ha mostrado una necesidad intrínseca de respuesta a diferentes interrogantes, dado que el hombre ha sido dotado de la capacidad de pensar, de la capacidad de razonar, de meditar. El ser humano no se conforma con solo existir. El hombre necesita conocer las razones, el hombre busca respuesta a todo. El hombre necesita saber causas, consecuencias. Y esta búsqueda constante de respuesta ha dado origen a las diferentes corrientes filosóficas. Esto ha dado origen a diferentes líneas de pensamiento, sistemas de pensamiento, ha dado origen a innumerables religiones y también a los avances científicos. Esta necesidad del hombre de conocer, de indagar, de buscar respuesta, ha hecho que el hombre haya logrado incluso avances científicos significativos. Pero entre las preguntas más comunes que el hombre se hace, hay tres que predominan, hay tres que podemos decir que son las que más han trascendido a través de la historia de la humanidad. Número uno, la razón de ser, el propósito de la vida, el camino, hacia dónde vamos. Número dos, lo que pasa después de esta vida, si realmente hay vida después de la muerte, lo que tiene que ver con la vida eterna. Y esta necesidad de respuesta a estas preguntas dado que ha generado diferentes líneas de pensamiento, diferentes filosofías y respuestas, entonces surge una tercera pregunta automática: ¿quién tiene realmente la verdad? ¿Quién dice realmente la verdad? Y sé que tú también te has hecho esta pregunta en algún momento de tu vida, pero hoy el propósito del programa de hoy es traer la respuesta correcta, es traer la respuesta que tú buscabas. Y para eso vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 14, vamos a leer desde del versículo 1 al 6. Ahí busquen su Biblia, le invitamos a que tengan una Biblia a mano, lápiz y papel para que anoten, vayan anotando las citas bíblicas que vamos a dar para que usted después también, usted ahí en su casa, usted también pueda seguir meditando, seguir estudiando lo que dice la palabra del Señor, porque en los programas regularmente hacemos por cuestión de tiempo, tocamos solamente algunos versículos clave, pero siempre es bueno leer las lecturas completas, el contexto completo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces comenzamos con Juan 14, versículos del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, esto es Jesús hablando a sus discípulos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no fuera así, yo no se los estuviera diciendo. Voy pues a preparar lugar para ustedes.
Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en este relato Jesús está prácticamente despidiéndose de sus discípulos. Jesús está preparando sus discípulos para su partida. Él les está prometiendo que Él va al Padre, que Él va a la casa de su Padre a preparar morada para luego venir a buscarlos, a venir a buscarnos. Entonces también les dice, ustedes saben a dónde yo voy, y o sea que saben también el camino. Entonces Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo dices tú que sabemos el camino? Entonces Jesús aprovecha esta pregunta que Tomás le hace, porque Tomás solo está enfocado a dónde va Jesús, cuál es el camino. Pero Jesús aprovecha la oportunidad para dar una respuesta triple. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a eso agrega, y nadie va al Padre sino por mí. Y aunque son tres aspectos diferentes, Jesús aprovecha para dar esta respuesta porque Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús sabe que estas tres respuestas es lo que el hombre, la humanidad, se ha preguntado por los siglos de los siglos. ¿Y saben por qué Jesús aprovecha para dar esta respuesta triple, por decirlo así, todo en uno? Jesús se autodenomina el camino, la verdad y la vida, porque estas tres interrogantes, estas tres preguntas tienen un mismo origen. Estas tres preguntas, estas tres necesidades que tiene el hombre de saber respuesta, vienen de una misma causa. Son la consecuencia de la desobediencia del hombre. Y para eso siempre tenemos que remontarnos al origen, donde todo comenzó, donde todo se originó. El libro del Génesis, en el capítulo 3, relata cómo fue la caída del hombre, cómo fue la separación del hombre de Dios, cómo entró el pecado por causa de la desobediencia del hombre. Parafraseándolo para no leerlo por completo, este relato enseña que Dios puso, después de haber creado a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, pero les advirtió, les dijo todo lo que podían hacer, excepto todo lo que podían comer, todo lo que podían hacer. Solo le puso una restricción: el árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no pueden comer, y le agrega esto: porque el día que lo coman, ese día morirán. O sea, ahí vamos a ver por qué estas tres interrogantes que el hombre tienen origen en este episodio. El camino, vamos a comenzar. ¿Por qué Jesús se autodenomina el camino? Se define como camino la dirección que se ha de seguir para llegar a un lugar. La necesidad de un camino nos habla de distancia, de separación, de destierro, de aislamiento, pero también nos habla de regreso. Cuando Jesús se autodenomina el camino, nos está diciendo que Él es la entrada, que Él es la manera a través de la cual podemos llegar al Padre. Y vamos a ver por qué Jesús se autodenomina el camino. En Génesis 3, capítulo 23 y 24 dice que sacó Jehová del huerto, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque hay una parte donde dice que Dios, por la desobediencia del hombre, tuvo que sacarlo del huerto de Edén para que no fueran a comer del árbol de la vida antes que fuera el tiempo y ya vivieran para siempre. Entonces, específicamente ahí comienza todo. Ahí comienza, luego de la desobediencia, comienza cuando Dios ya nos separa de, por decirlo así, de morar con Él.
la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén simbolizan la separación que hubo del hombre de la presencia de Dios. Dios creó al hombre para que viviera eternamente en la presencia del Señor. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El profeta Isaías, como muchos otros profetas que advirtieron, que dieron palabra de juicio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías aquí está recalcando lo que trae la consecuencia de la desobediencia, lo que trae la consecuencia del pecado. Esto hace división entre Dios y el hombre. Entonces, una vez que el hombre es separado de la presencia del Señor, hace falta un camino de regreso. Hace falta que el Señor autorice un camino de regreso para nosotros para el hombre poder estar nuevamente en la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo escribe y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento le está hablando específicamente al pueblo de Israel, pero ya el apóstol Pablo generaliza, dice que por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado del Génesis, el pecado del Edén, lo hereda toda la humanidad. O sea, ningún hombre está exento de la separación de Dios. El pecado separó a toda la humanidad de Dios. Por esto el apóstol dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue separado de Dios como consecuencia de la desobediencia. Y he ahí la necesidad de un camino de regreso. O sea, Jesús aquí está diciendo que Él es el camino. Y vamos a ver más adelante vamos a seguir viendo cómo estas tres necesidades, estas tres interrogantes y estas tres respuestas, por decirlo así en una, son consecuencia de una misma situación. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús se autodenomina la verdad? De los títulos que estamos resaltando hoy, el camino, la verdad y la vida, la verdad, la autodefinición de la verdad podría verse incluso como la más compleja de entender y aceptar, ya que para la gran mayoría de la humanidad, para la gran mayoría de los seres humanos, la verdad es relativa. O sea, muchos tenemos nuestra propia definición de la verdad. Por lo general, queremos vivir de acuerdo a la definición de la verdad que tengamos, o aceptamos esa verdad, la verdad entre comillas, tendemos a recibir la verdad que mejor se adapta al estilo de vida que queremos llevar. O sea, que el hombre, por lo general, busca conocer la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pero esto ha dado origen, esto por la situación de que hay diferentes maneras de pensar. Entonces, el hombre tiende a aceptar la verdad que mejor le conviene. El hombre tiende a escuchar lo que mejor le conviene. La filosofía, las diferentes corrientes filosóficas, las diferentes religiones han venido como consecuencia de esa necesidad que tiene el hombre de la búsqueda de la verdad. Y nuevamente vamos a ver que esta situación también se originó en el mismo episodio del Génesis. Dice Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este versículo, Dios, como les dije anteriormente, Dios le está advirtiendo a Adán y a Eva lo que iba a pasar si ellos desobedecían, si ellos comían del árbol. O sea, Él estableció las reglas, Él estableció su verdad. Aquí Dios advierte al hombre sobre las consecuencias de desobedecerle. Pero vamos a ver
lo que pasa más adelante en Génesis 3, 4 al 6, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, vemos que Dios ya estableció que el día que comieren del árbol, ese día iban a morir. Pero ¿qué hace la serpiente? Representación de Satanás, del enemigo de la humanidad. Dice, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. O sea, la serpiente antigua, como dice la Biblia, que no es más que el diablo y Satanás, logra sembrar la duda, logra traer su verdad, una verdad que le convenía al hombre, porque la verdad, la mentira, para que sea codiciable, tiene que venderse como la verdad, tiene que venir disfrazada como la verdad y tiene que ser tentativa. Por eso él le dijo, no moriréis, al contrario, ese día serán abiertos vuestros ojos. Pero esa no era la verdad de Dios, esa no es la verdad que Dios ya estableció. Es una mentira, pero a veces queremos escuchar las verdades que nos convienen, pero la verdad solo puede ser una. No pueden dos personas decir cosas diferentes y los dos al mismo tiempo, cosas incluso que se oponen, y los dos tener la verdad. La verdad es solo una. La Biblia dice en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira, y aquí contradice la verdad de Dios trayendo su propia verdad de manera que sea tentativa, codiciable para los deseos del hombre. Y esto es lo que ha generado las diferentes corrientes de pensamiento, como he dicho anteriormente, las diferentes religiones. Todo el mundo quiere creer en un Dios hecho a su medida, todo el mundo quiere obedecer lo que me conviene de la palabra de Dios, o crear incluso mis propias leyes y así convencerme de que estoy obedeciendo las leyes del Señor. Pero Dios estableció su verdad. La palabra de Dios es la única verdad y no hay otra, no hay manera de que puedan haber dos verdades. Cuando Jesús se define, entonces ahora vamos a qué quiso decir Jesús cuando se autodefine como la vida. Ya hemos visto que Jesús se define como el camino, dando respuesta a la necesidad que tiene el hombre de retornar a la presencia del Señor, porque vemos que desde el principio el hombre fue separado de la presencia del Señor. Pero ¿cómo el hombre fue separado de la presencia del Señor? A base de mentira. Pero el hombre cuando decide creer una mentira, lo hace convencido de que está en la verdad. Nadie acepta la mentira así. Siempre uno se quiere convencer de que uno está escuchando la verdad. Pero entonces viene la tercera parte, cuando Jesús dice, Él no solo dice yo soy el camino, la verdad, sino que dice también yo soy la vida. ¿Por qué Jesús dice que Él es la vida? Como leímos anteriormente, la consecuencia que traería la desobediencia era precisamente la muerte. La muerte, y Jesús es el único que puede dar solución a ese problema, porque Él es quien venció la muerte cuando resucitó al tercer día de la tumba. La Biblia nos enseña en los evangelios que Jesús fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, pero dice la Biblia que Él resucitó al tercer día y le quitó el poder que tenía el enemigo, le quitó el poder a la muerte. Dice 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios está dejando claro
que la solución a la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque Dios lo estableció, el día que lo comas, ciertamente moriréis, ese día morirás. Entonces estaba establecido que la consecuencia del pecado era la muerte. Hay otro versículo en la Biblia que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el apóstol Pablo aquí dice que así como por un hombre, por Adán, entró la muerte, entonces en Cristo todos somos vivificados. Con Cristo es restaurada la vida. Dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11, vaya, anoten todos esos versículos que les he dado para que los lean detenidamente ahí y puedan ustedes meditar con tiempo sobre este tema maravilloso que estamos hablando el día de hoy. En Juan 10, capítulo 10 y 11 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús está hablando aquí diciendo que el ladrón viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida. El enemigo vino para separarnos de Dios. La separación de Dios es la muerte. A eso se refiere la Biblia cuando habla de muerte. Muerte no es solamente dejar de existir físicamente. Para los que están en Cristo ya no hay muerte, dice la Biblia. Aún partamos de esta tierra, aún dejemos de respirar. Si tenemos vida en Cristo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero la muerte a la que la Biblia se refiere es la que no tiene solución, la que no hay esperanza de volver a Dios. Es la separación eterna de Dios. Más que una muerte física, es una muerte espiritual, pero igual es la verdadera muerte, estar separado por la eternidad de Dios. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna. También ahí mismo en el Evangelio de Juan 11, 25 y 27 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Aquí Jesús, esto es un fragmento de lo que Jesús estaba hablando con Marta y María cuando Lázaro había muerto y Él fue a resucitarlo. Estaba hablando creo que con Marta en esta ocasión. Entonces por eso le pregunta, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, yo creo, pero yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo para que tengamos vida eterna, para que seamos resucitados. Hoy hemos visto que todos los seres humanos buscamos respuestas, buscamos caminos que nos conduzcan a Dios, una verdad que permanezca firme en medio de un mundo cambiante y una vida que venza el poder de la muerte. Jesús no vino simplemente a ofrecer respuestas. Él mismo es la respuesta. Es la respuesta que tú buscabas, la respuesta que yo necesito, la respuesta que tú y yo necesitamos es Jesús. No es una filosofía, no es una religión ni un conjunto de reglas. Es una persona y esa persona es Dios misma hecho hombre en la persona de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Jesús no está diciendo que Él es un camino alternativo. Jesús está dando lo que se llama como un derecho, se está dando una exclusividad. Jesús no está diciendo, yo soy un camino, no está diciendo, yo tengo la verdad, no está diciendo, yo también doy vida eterna. Jesús está diciendo categóricamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie termina diciendo, viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo que tú y yo podemos ir al Padre, podemos volver a la presencia del Señor. Y Él es la verdad, Él es la palabra hecha carne, hecha hombre, Él es el verbo encarnado. Y la palabra de Dios es la única verdad y Él es la vida porque Él es el que resucitó de los muertos para vencer. Porque en Él encontramos
el camino que nos lleva al Padre, la verdad que libera y la vida que nunca termina, la vida eterna, esa vida que tú y yo nos hemos preguntado por tanto tiempo, ¿quién tiene la verdad? ¿Existe la vida eterna? Esa respuesta que tú y yo estábamos buscando es Jesús. Si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito ahí donde tú estás, que tú le pidas perdón al Señor, que tú reconozcas que eres pecador, que tú reconozcas que Jesús vino a morir por nosotros, que su sangre nos limpia de todo pecado. La palabra dice que si crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. La sangre de Cristo es la que paga el precio por el pecado. Su resurrección es la que vence la muerte y solo en Cristo podemos volver al Padre. Solo en Cristo tenemos vida eterna. Órale al Señor, pídele perdón al Señor, estudia su palabra, busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde se enseñe exclusivamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es Cristo. Dice que Dios manifestó su palabra en su Hijo. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Su Hijo es la palabra de Dios que se hizo carne, se hizo hombre, para que todas las otras verdades, todas las otras filosofías, todas las otras corrientes de pensamiento sean debatidas, sean prácticamente descalificadas, porque solo la palabra del Señor, solo Cristo es la verdad. Así que yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Cristo es la respuesta que tú buscabas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esas son las tres cosas, el vacío que tenemos todos los seres humanos. Eso fue lo que pasó cuando el hombre desobedeció. Fuimos separados de la presencia del Señor, fuimos engañados con la mentira y fuimos arrastrados a la muerte. Pero Jesús vino, en Jesús se restablecen esas tres necesidades que nosotros tenemos desde el principio. Por eso el hombre se hace constantemente esta pregunta, porque es un vacío existencial, como muchos le llaman. Es una necesidad espiritual intrínseca que está en ti y en mí, y solo Jesús puede traer respuesta. Así que si estás aquí en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, yo te invito a que te congregues con nosotros aquí en la iglesia Asamblea de Dios en la North Clinton, en 50 y 65. Tenemos servicios todos los domingos a las 12 del día, los martes a las 7:30. Y si no estás aquí en Trenton, donde quiera que estés, busca una iglesia donde se predique a Cristo como Dios, donde se predique la palabra del Señor y comienza a aprender de su palabra y ríndete a Él, entrégale tu vida. Queremos saludar al hermano Valerio, estamos orando por su esposa, hermana Lilian. Sabemos que su madre partió con el Señor, así que oramos para que el Señor le dé fortaleza. A usted que está en sintonía con nosotros, que ha estado conectado en este tiempo, le invitamos a seguir en sintonía. Todos los viernes estamos aquí en vivo a partir de las 7, trayendo la palabra, trayendo el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. En un momento también sigue otro programa en vivo, los hermanos de Así Dice Jehová, y los invitamos a mantenerse en sintonía con nosotros siempre en Radio Cristo, la Piedra Angular. Si usted no ha bajado la aplicación, bájela en su teléfono. Tenemos programación todo el día, música cristiana, prédicas, enseñanzas, y casi siempre a esta hora, en las tardes, en las noches, programas en vivo donde compartimos la palabra del Señor. Comparta esta transmisión y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo la Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.